En el artículo 142 bis del Código Penal argentino está previsto el delito de secuestro coactivo. Es un delito contra la libertad. Vamos a ver, es un artículo extenso que tiene la figura básica y distintas agravantes. Vamos a ver el significado de cada una de ellas. En primer lugar, en la figura básica se pena con 5 a 15 años de prisión al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Son penas ya considerablemente graves. 5 a 15 la figura básica, 8 a 15 el agravante si se logra el propósito que ha tenido el autor inicialmente con ese secuestro. Después, en el segundo párrafo del 142 bis están previstas una serie de agravantes por distintos motivos en 6 incisos diferentes, y luego en los últimos párrafos de este artículo 142 bis se agrava cuando se produce la muerte de la persona ofendida. Y hay dos modalidades de producción de la muerte. Una se da cuando se causa intencionalmente esa muerte, y la otra cuando se produce la muerte como una consecuencia no querida por el autor. Acá nos vamos a encontrar con una redacción muy particular del legislador que no había sido utilizada en el Código Penal original ni en ninguna de las modificaciones legales. Es la primera vez que se comienza a utilizar en nuestro sistema penal esta fórmula o redacción de intencionalmente o resultado no querido. Se hace esta distinción, vamos a ver cómo se la tiene que interpretar. Finalmente, en la última parte del 142 bis está prevista una reducción de la pena para el caso del delator, es decir, de la persona que, tratando de desvincularse de los otros partícipes del delito, se esfuerza para que la víctima recupere su libertad. Un instituto que, el de la delación, un instituto que ha sido introducido en nuestra legislación penal ya con la ley de estupefacientes, y después se fue utilizando, digamos, esa delación para una cantidad de figuras penales. Bien, empezamos con el bien jurídico protegido. En este caso es la libertad física de la víctima y también la libertad en su determinación, porque fíjense, no solamente se la priva de libertad al darse una de estas conductas típicas de sustraer, retener u ocultar, se la priva de su libertad, pero además se le exige a la víctima o a un tercero una determinada conducta o una determinada abstención de conducta, de modo que ahí se afectaría también la libertad de determinación de esa persona a quien se obliga. Puede ser la misma víctima privada de su libertad, o puede ser un tercero con el cual esta víctima privada de libertad tenga algún vínculo, de modo que le interese lo que le ocurra a esa persona a quien supuestamente se está amenazando o se está obligando a realizar algo. Bien, de acuerdo al artículo 142 bis, las conductas típicas son sustraer, retener u ocultar. Esto de sustraer, retener u ocultar nos indican de que no se trata de un agravante del artículo 141, o sea, de la privación ilegítima de la libertad que ya hemos visto, sino que se trata de conductas diferentes, de manera que no es necesario, no coinciden los núcleos del verbo típico, en este caso sustraer, retener u ocultar, con el privar de la libertad que se basa en la figura del 141. ¿Qué significa sustraer, retener u ocultar? Nada diferente a lo que indican los diccionarios. Sustraer significa sacar a la persona del lugar en el que se encuentre o del lugar donde se desenvuelve habitualmente en libertad en su vida, sin su voluntad, claro, sacarla de ahí sin su voluntad. Retener significa mantener a la persona, al sujeto, en un lugar donde no quiere permanecer. Ocultar significa esconderlo o hacerlo desaparecer temporariamente de la vista de terceros. Cualquiera de estas tres conductas, sustraer, retener u ocultar, tiene que ir acompañada de una finalidad especial, que es la finalidad de obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Esta es una fórmula que vamos a ver en el delito de coacción, específicamente
en el artículo 149 bis del Código Penal. Cuando se obliga a una persona a hacer, no hacer o tolerar algo, estamos hablando de la figura de coacción. Por eso este delito se llama secuestro coactivo. Bien, la figura básica del primer párrafo del 142 bis exige simplemente eso, es decir, que en el plano objetivo se dé la sustracción, retención u ocultamiento, y en el plano subjetivo el autor tiene que tener dolo, es decir, tiene que saber que está sustrayendo, reteniendo u ocultando a la víctima, y debe hacerlo con la finalidad especial de obligar a hacer, no hacer o tolerar algo a esa misma víctima o otra. De modo que el dolo ya se satisface con el saber que se está sustrayendo, reteniendo u ocultando, y en el plano de la tipicidad subjetiva se exige algo más que el dolo, es un elemento subjetivo especial, de modo que en la forma básica de la figura es un delito de intención interna trascendente. No hace falta que el autor logre eso que quiere obligar a la víctima, no hace falta que lo logre, basta con que tenga la finalidad. Ahora bien, si el autor lograra lo que pretende obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar, si logra su propósito, en ese caso ya estaríamos en el supuesto del agravante del mismo primer párrafo del 142 bis, que tiene una pena mínima, en ese caso de 8 años de prisión. Bien, puede haber diferencias entre el sustraer, retener u ocultar, porque, digo, en cuanto a la modalidad de la conducta típica, la sustracción es un delito de consumación instantánea. En cambio, en los supuestos de retención y ocultamiento serían casos de delitos permanentes, es decir, que se siguen cometiendo durante todo el momento en que se siga ocultando o reteniendo a la persona. Esto puede tener alguna incidencia en cuanto a la prescripción, primero, a partir de cuándo se cuenta la prescripción. En los delitos permanentes se empieza a contar la prescripción a partir del último momento de comisión, no a partir del primer momento. De modo que si se tiene a esa persona secuestrada durante, por ejemplo, 45 días, entonces el término de prescripción debería comenzar a contarse desde el último día, desde el día 45, no desde el día 1. En cambio, si se trata de la sustracción como modalidad, en ese caso se empieza a contar desde el primer día. Y también podría tener consecuencias prácticas esta distinción a los fines de la participación criminal. De acuerdo al momento en que se participa, podría ser coautor o partícipe necesario o solamente un partícipe secundario o simple cómplice por una cooperación posterior al hecho, siempre que haya existido promesa previa. Bien, con respecto a lo que se exige a la víctima o al tercero, es decir, se exige a la víctima de la privación de libertad o a un tercero muy vinculado con la víctima privada de libertad, no importa que sea algo lícito o que sea algo ilícito. Es decir, no es necesario que lo que se exija sea algo ilícito, porque el fundamento de la sanción tiene que ver con la injusticia en el modo de actuar, en el modo de reclamar eso que se le exige, y no en la injusticia de la conducta reclamada específicamente. De modo que se da el delito, se configura, aunque lo que se esté exigiendo a la persona sea algún acto lícito. Sujetos activo y pasivo pueden ser cualquier persona. Puede ocurrir, como dijimos, que se trate de una persona diferente, la persona privada de su libertad y la persona a quien se le obliga a hacer o no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. En las agravantes del segundo párrafo del 142 bis, la pena se agrava. Ahora ya hablamos de una pena de 10 a 25 años de prisión. Es una agravación de la pena considerable, ¿no? En este caso la pena es más grave que el delito de homicidio simple. De manera que hay que pensar con cautela a qué casos vamos a aplicar esta agravante del segundo párrafo del 142 bis. Hay distintos motivos. El legislador establece en 6 incisos distintos motivos para agravar la pena en los casos de secuestro coactivo. En primer lugar, cuando se trata de una mujer embarazada, un menor de 18 años o un mayor de 70 años.
En estos casos el motivo del agravante tiene que ver con la mayor vulnerabilidad de la víctima, mujer embarazada, menor de 18 años o mayor de 70. En el inciso segundo, por otra parte, se agrava en los casos de quien prive de su libertad, o mejor dicho, sustraiga, retenga u oculte, al ascendiente, hermano, cónyuge, conviviente o a otro individuo a quien se deba respeto particular. De alguna manera ya nos referimos a esto cuando hablamos del 141 de la privación ilegítima de la libertad. Está bien que se incluya, por ejemplo, los convivientes. Esto es mucho más claro en la expresión conviviente, es mucho más clara que la expresión que tiene, por ejemplo, el artículo 80, inciso primero, en el homicidio agravado. Pareja, haya existido una convivencia, eso es muy dudoso, no se sabe exactamente qué es. Los motivos en este caso del agravante tienen que ver con que se debe respetar más a estas personas con quien existe un vínculo más estrecho. Es decir, hay una mayor obligación de respeto en estos casos hacia la víctima, por eso es que se agrava. Luego, se agrava también si se causa a la víctima lesiones graves o lesiones gravísimas. Aquí hay dos cuestiones que analizar, como ocurre en todos los casos de agravantes por lesiones, que ya hemos visto en alguna otra figura penal. Por una parte, ¿a qué tipo de lesiones se aplica el agravante? ¿Se refiere a las lesiones graves y gravísimas del artículo 90 y 91? ¿O se utiliza la expresión lesiones graves o gravísimas en un sentido amplio? Eso por una parte. Si las lesiones del agravante, en este caso, son específicamente las del artículo 90 o 91, bien, adelanto. Debe entenderse que sí, por dos razones. Por el principio de legalidad, es decir, para que tengamos más certeza de a qué lesiones nos referimos, de modo que no bastaría con algo que vulgarmente se pueda llamar una lesión grave o gravísima, sino que tienen que ser específicamente las del artículo 90 o 91. De esta forma se respeta el principio de legalidad. Y por otra parte, porque también se respetaría el principio de culpabilidad, considerando que la escala penal es una escala penal tan alta, 10 a 25 años de prisión, entonces no cualquier lesión podría habilitar la aplicación de esta agravante. Y por otra parte, la discusión de a qué título se tienen que imputar esas lesiones. Primero, hay que aclarar, no cualquier lesión que tenga la víctima que sufra sería suficiente para imputar esta agravante. Es necesario, además de una relación causal entre el secuestro, retención o ocultamiento y la lesión, tiene que haber relación de causalidad, pero además de la relación de causalidad, hace falta que, a mi criterio, se trate de lesiones dolosas, es decir, que ni siquiera las lesiones imprudentes se podrían aplicar en este caso, lesiones imputables a título imprudente. Primero, las lesiones que tengan con el secuestro un simple vínculo de relación de causalidad no se puede aplicar por respeto al principio de culpabilidad. Si aplicamos el agravante a ese tipo de lesiones sería un caso del versar in re ilícita que está prohibido penalmente. Imaginemos el siguiente ejemplo. A secuestra a B, es decir, lo retiene para de esa forma obligar a un tercero a hacer algo en contra de su voluntad. El sujeto B logra escaparse del lugar donde está siendo retenido y cuando se dirige a su casa por algún motivo imputable a él, por algún descuido de él, imaginemos que tiene un accidente, lo atropella un auto, se cae, se golpea y se provoca una lesión de este tipo. Esa lesión difícilmente se le pueda imputar al secuestrador, a quien sí, claro, hay que imputarle el artículo 142 bis en su forma básica seguro. Pero esta otra lesión, que es solo imputable a la víctima o que pueda ser imputable a un tercero, o que se pueda atribuir solamente a la desgracia, no tiene que dar lugar a la aplicación del agravante. Tampoco las lesiones imputables al autor a título de culpa, imprudencia. ¿Por qué? No nos olvidemos que todos estos casos de aplicaciones de agravante por el resultado producido no son otra cosa más que un concurso de leyes que el legislador decide, es cierto, decide especialmente establecerlas con una pena específica. Eso el legislador lo puede hacer, claro, es una decisión
del Congreso de la Nación, en nuestro caso del Poder Legislativo, pero de todas maneras hay límites establecidos por la Constitución y esos límites que establece la Constitución tienen que ver con el principio de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas. Entonces, siendo la pena tan alta, fíjense, más grave que la pena del homicidio doloso, 10 a 25 años de prisión, solo debería admitirse cuando se trata entonces de un concurso entre el secuestro coactivo y las lesiones graves y gravísimas del artículo 90 y 91, imputables a título de dolo. De lo contrario, si aplicamos otras lesiones imputables a un título menor, por ejemplo imprudencia, o sin siquiera existir imprudencia, se estaría afectando el principio de culpabilidad. Bien, otro de los supuestos de agravante en el inciso cuarto, cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. En este caso, el motivo del agravante tiene que ver con la mayor indefensión de la víctima y el mayor peligro que implica tener privada de libertad a una persona de esas características, en esas condiciones de enfermedad o de discapacidad. En el inciso quinto, se agrava también cuando el autor es funcionario o empleado público, o pertenezca o haya pertenecido al momento de la comisión del hecho a una fuerza armada, seguridad u organismo de inteligencia del Estado. Hay una razón histórica para que esta agravante esté prevista, y la razón histórica son los casos que hemos tenido durante los periodos de gobierno militar en que se privaba de libertad a mucha gente. Entonces, en estos supuestos vale aclarar que, primero, en el artículo 77 del Código Penal está aclarado quiénes son los funcionarios y empleados públicos. Tendríamos que decir, además de esa aclaración del artículo 77, que tiene que tratarse de funcionarios o empleados públicos a quienes les resulte por esa función pública más fácil la realización del hecho. Es decir, no cualquier funcionario o empleado público, sino en la medida en que ese empleo o función pública le signifique una facilitación para la realización del hecho. Y el inciso sexto, por último, habla de la pluralidad de autores. Cuando sean varios los autores del secuestro, en este caso también se agrava. ¿Cuál es el motivo? El motivo es la mayor facilidad que tienen las personas para cometer el hecho cuando actúen en conjunto. Hay agravantes de este tipo también, por ejemplo, ya lo hemos visto en el delito de homicidio, en el artículo 80. Bien, después el artículo 142 bis, en la última parte, agrava, y fíjense, con una pena ya de 15 a 25 años de prisión, si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. ¿Qué significa esto? Después vamos a ver que se agrava todavía más con prisión o reclusión perpetua si se causa intencionalmente la muerte de la persona ofendida. Pero bien, ¿qué significa, a qué casos se aplica cada uno de estos dos párrafos? ¿Qué significa la muerte no querida por el autor? ¿Y qué significa el intencionalmente? Bien, entiendo que debe aplicarse el párrafo que dice a la muerte imputable como consecuencia no querida por el autor, se tiene que imputar a título de imprudencia, a título de dolo eventual y de dolo indirecto. Nunca se podría imputar, primero, a los supuestos de caso fortuito. Por ejemplo, A secuestra a B, lo tiene encerrado en una habitación de un edificio, y ese edificio se derrumba, y como se derrumba el edificio, se produce la muerte del sujeto B. En la medida en que ese derrumbe y esa muerte del edificio han sido imprevisibles, no se podría imputar de ningún modo esa muerte, suponiendo que el secuestrador resulte con vida, ¿no? Se le tiene que imputar el delito de secuestro coactivo, pero no se le podría imputar el resultado muerte. ¿Por qué? Porque ocurrió sin poder vincular ese suceso a título de dolo del autor ni a título de culpa. El autor tiene dolo de secuestro, no tiene dolo de homicidio, y tampoco tiene imprudencia respecto al homicidio. Entonces, aplicar en esos casos los agravantes, como, ojo, algún sector de la doctrina argentina dice que también se podría aplicar ahí, yo considero que no, porque sería claramente una afectación al principio constitucional de culpabilidad. Sería una aplicación del versari in re illicita, que está absolutamente prohibido en el ámbito del derecho penal.
Bien, después tampoco se podría, eh, sí se aplicaría, perdón, sí se aplicaría a los casos en que el autor tenga imprudencia respecto a la muerte. Por ejemplo, el secuestrador encierra a su víctima en una habitación donde sabe que hay cables de electricidad o que hay algún peligro que podrían provocar la muerte de alguien. Bueno, si ocurriera la muerte por ese motivo, tendríamos que pensar en imputar no solamente el secuestro, sino también el agravante por el resultado imputable, resultado muerte, imputable a título de culpa al autor. También quedarían incluidos, porque no es un supuesto de muerte intencional, los casos de dolo eventual y de dolo indirecto. Ahí no hay intención. Se puede, ojo, esta fórmula es muy inusual en nuestro sistema penal, que responde a la doctrina europea continental, al derecho penal alemán y español, básicamente es la doctrina de la teoría del delito que seguimos nosotros en Argentina. Entonces no es usual estas expresiones de imputable cuando es intencionalmente o cuando ocurre como consecuencia no querida por el autor. Es algo nuevo, pero hay que darle la interpretación que manejamos en el ámbito de la teoría del delito. Entonces podríamos decir que la muerte causada intencionalmente es la muerte imputable a título de dolo directo. Y la muerte cuando ocurre como consecuencia no querida por el autor sería la muerte imputable a título de imprudencia, de dolo eventual y de dolo indirecto. Bien, finalmente en el último párrafo existe ese supuesto de la premiación, digamos, es decir, la disminución de la pena para el autor, coautor o partícipe que haya concurrido a la ejecución del hecho y que por medio de una delación de su parte, es decir, delatando a los compañeros, logra que se pueda recuperar la libertad de esa persona secuestrada. En ese caso se disminuye la escala penal. El instituto de la delación lo vamos a ver después en el ámbito de los delitos de estupefacientes, porque ahí se inició su uso en nuestro sistema penal argentino, tiene sus objeciones desde el punto de vista constitucional. Tiene mucha resistencia este instituto del delator.